Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Víctor era un chico de 17 años que se había unido a Sakura Bushido después de que ganaron su primer campeonato en el torneo All Valley. Desde entonces, había entrenado y aprendido sobre unidad, respeto y disciplina. Como muchos otros, había participado en competiciones, ganándolas todas, excepto aquellas en las que participaba Dash. Para todos, era el segundo mejor luchador masculino de Sakura Bushido. Por eso hoy, al ser llevado a este evento interescolar de artes marciales, estaba tan emocionado que quería gritar. ¿Será esta nuestra venganza? Los ojos de Víctor ardían de emoción. Mateo, que estaba a su lado, puso los ojos en blanco y dijo: he oído que muchos de los estudiantes aquí son idiotas, es precisamente por eso que deberíamos acabar con ellos. No me gusta decirlo, pero Cobra Kai se centra en Miyagi-Do, y viceversa, cuando nosotros somos los verdaderos rivales a vencer si quieren triunfar en el valle. Liam, que se mostró amable, sonrió con algo de vergüenza al pronunciar esas palabras. Sofía, una de las 3 chicas de Sakura Bushido, asintió al oír esas palabras. Por fin dices algo inteligente. Así es, todas aprenderán que somos las rivales a vencer. Entonces no tenemos por qué contenernos, ¿verdad? Preguntó Paul, uno de los chicos de Sakura Bushido. Devon asintió a su lado. No deberías contenerte. Debemos mostrar autoridad, punto. Había escuchado el plan de Dash, y estaba bien pensado para lo que querían lograr. Según su observación, si no demostraban su verdadera autoridad en este dojo, todos acabarían subestimándolos. Sería mucho mejor afirmar su autoridad. Tori, que estaba entrenando, vio a Devon entre la multitud de estudiantes de Sakura Bushido. Como una de las pocas chicas de Cobra Kai, la habían llamado a participar, aunque no llevaba mucho tiempo entrenando. Pero cuando supo que Devon podría estar entre los estudiantes rivales, se emocionó porque por fin podía agradecerle que la llevara a casa ese día. Además, se dio cuenta de que alguien había pagado varios meses de alquiler, algo que debía asegurarse de devolver, ya que era una cantidad considerable. Deberías ir a saludar antes de que empiecen las peleas. Todos se pondrán tensos, y podrían no ser agradables si nos llevamos bien con el enemigo. Aisa, a un lado, miró a Tori y comprendió lo que quería hacer. Tori asintió, caminó hacia los estudiantes de Sakura Bushido y notó a Devon, quien estaba calentando para las peleas, dándose cuenta de que alguien se acercaba. Hola, cuando me desperté, quise llamarte, pero nunca conseguí tu número. Tori saludó a Devon con una sonrisa. Devon levantó la vista y, al ver a Tori, también sonrió. No esperaba que las cosas se pusieran tan difíciles ese día. ¿Cómo estás? Estoy bien. Por cierto, sobre el dinero, Tori quiso mencionar el alquiler que Dash había pagado, pero Devon la detuvo antes de que pudiera terminar de hablar y dijo: no te preocupes por eso. No hay necesidad de devolverlo. Considéralo un pequeño regalo. Tori sonrió y dijo: eso es incluso mejor que un regalo. Me salvaste de ese idiota, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Dash incluso le rompió la nariz. Devon recordó brevemente esos momentos. Vamos, terminemos el entrenamiento. Gritó Honmi, queriendo que el evento comenzara antes de que ocurriera nada más. Tori, que quería seguir hablando con Devon, sonrió con importancia y dijo: hablaremos más tarde. Claro. Devon, que ahora consideraba a Tori una buena chica, creía que ambas podrían conocerse mejor e incluso hacerse muy buenas amigas. Dash, que había regresado de afuera porque quería conseguir agua para todos, miró a Devon, que estaba hablando con Tori, por lo que no hizo nada llamativo. ¿Ya elegiste el orden? Le preguntó Dash a Víctor, quien estaba muy emocionado. Mateo, a su lado, asintió. Primero irá Paul. Considerando muchos factores, creemos que es la mejor opción. ¿Estás de acuerdo con eso, Paul? Al escuchar la pregunta de Dash, Paul, que estaba un poco nervioso, asintió y dijo, mirando a todos: acabaré con los débiles. No los decepcionaré. Ya tienes experiencia en el funcionamiento de los torneos. Hazlo lo mejor que puedas. Dash asintió ante la confianza de Paul y miró a Chosen, que esperaba a un lado. Muy bien, una vez que comience la pelea, los duelos serán continuos. No estamos aquí para hacernos daño, sino para aprender y ganar más experiencia, dijo Chosen mientras miraba a los estudiantes. El primer luchador de Sakura Bushido, Paul. Ve y prueba esta pelea, Verbs. Está bien, mira hacia aquí, reverencia. Mirad el uno al otro, inclinaos. ¿Listos? A luchar. Puedes hacerlo, Verbs. Verb no tenía grandes expectativas sobre su fuerza, ni mucho menos sobre sus habilidades de combate.
Pero frente a sus amigos de Cobra Kai, no podía permitir que se avergonzaran de tenerlo como miembro, así que haría todo lo posible por al menos dar una buena pelea. ¿De verdad crees que puedes con mi chico de Cobra Kai? Creíste dominar el karate, pero solo llevas un año reabierto y aún no te has enfrentado a luchadores de verdad. Paul levantó la guardia y miró fríamente a Bert, preparándose para la pelea. Bert se sintió extraño. Todos los estudiantes de Cobra Kai guardaron silencio al escuchar estas palabras, que, aunque ciertas, eran hirientes. Nadie se había fijado en los luchadores de Sakura Bushido por haber ganado el torneo, pero ver a todos estos fuertes luchadores les hizo darse cuenta de que habían subestimado un poco el verdadero nivel de esa escuela de artes marciales. Ahora, ante el ataque de Bert, la expresión de Paul se enfrió aún más. Sin necesidad de esquivar, enfrentó el ataque de Bert directamente con el puño. Auge. Una poderosa oleada de fuerza surgió del golpe, haciendo que Bert retrocediera hasta el punto de casi caer de la lona. Bert se recuperaba, pero en ese momento, una rápida patada le impactó en el hombro derecho, casi sacándolo de la zona de combate. Todos guardaron silencio. Sabían que Bert era el más débil en combate, pero eso se debía a que no tenía un cuerpo tan grande como los demás, lo que le daba una desventaja en fuerza. Pero verlo perder sin siquiera poder hacer nada sorprendió a todos. Nadie podía reaccionar a esa velocidad del combate, y mucho menos hacer algo contra esos ataques. Punto. Ambos a sus posiciones. ¿Listos? A luchar. Gritó Johnny sin mostrar ninguna emoción. Sabía perfectamente que muchos recibirían una paliza, y esto los haría concentrarse más. Considerando el nivel de combate de Sakura Bushido, esto les haría saber a todos los estudiantes de Cobra Kai que no son fuertes, pero que aún buscan la verdadera fuerza. Quizás ganar ese torneo fue algo bueno, pero si creen que están en la cima solo por eso, se equivocan. Paul sonrió mientras veía a Bert recuperarse, levantó las manos y tan pronto como se anunció que la pelea continuaría, dio un paso adelante. Bert, sintiéndose avergonzado y muy dolorido, pensó que estaba haciendo las cosas mal, que estaba avergonzado delante de sus compañeros, así que sin importar nada, pasó al ataque directo. Pero lo que no sabía es que Paul, aunque no llevaba más de un año en Sakura Bushido, estaba aprendiendo del propio Chosen, por lo que sus habilidades en karate habían avanzado a pasos agigantados con el verdadero poder del Miyagi-Do. Boom. 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 Esquivando los continuos golpes de Bert, en el momento en que iniciaba un ataque desenfrenado, Paul pasaba a la defensa mientras esperaba pacientemente a que su oponente se cansara, y en ese momento, atacaría. Paul, arqueando ligeramente las cejas, se sorprendió por la resistencia de su oponente, pero eso era todo. No podía preocuparse demasiado por su nivel de karate, ya que no podía superar su defensa. Habiendo visto suficiente y sabiendo perfectamente que el nivel de ataque de Bert había disminuido, Paul se posicionó, e inclinándose ligeramente, su codo golpeó el estómago de Bert, quien no esperaba que Paul hiciera un movimiento tan brusco. Rabieta. Escupiendo todo el aire de su estómago al recibir el golpe, Bert supo que no tenía ninguna posibilidad contra este oponente. ¡Ay! Bert, que cayó de rodillas agarrándose el estómago, intentó levantarse, pero sabiendo que el resultado sería el mismo aunque se levantara, Johnny decidió no presionarlo. Punto, ganador. ¿Puedo continuar, sensei? Dijo Bert mientras se levantaba. Johnny sabía que su alumno quería continuar, pero si volvía a pelear, sería el mismo resultado porque el nivel de karate de Paul era superior, y en términos físicos, no había comparación entre los dos peleadores. Lo hiciste bien, descansa un poco, dijo Johnny mientras le hacía un gesto a su alumno. No quería que se sintiera mal, pero estos resultados eran previsibles desde el principio. Bert asintió, bajó del tatami y se sentó en el suelo sujetándose el estómago. Siendo sincero, quería seguir luchando, pero su confianza se había desmoronado con esos 2 puntos anotados con tanta facilidad, sin siquiera poder contraatacar. «Qué pena», murmuró Bert, sintiéndose avergonzado, pero cuando levantó la vista, todos sus compañeros lo miraron sin ninguna malicia en sus rostros. Siendo sinceros, nadie esperaba que Bert ganara la pelea. Lo que todos esperaban de él era que luchara al máximo para aprender más sobre el karate de Sakura Bushido. Esta fue su victoria, así que nadie, excepto Kreese, estaba enojado con estos resultados. Ahora, Nate, es tu turno.
Hondy envió a sus soldados más débiles como carne de cañón para que sus estudiantes más fuertes estuvieran listos para la verdadera pelea. Las primeras 5 peleas fueron realmente una pérdida total para Cobra Kai, haciendo que todos se sintieran un poco deprimidos y avergonzados por su pobre desempeño. Oh, Dios mío, murmuró Chris mientras veía a cada estudiante de Cobra Kai ser derrotado uno tras otro. Aug murmuró a un lado. Aunque esperaba esto, sigue siendo muy vergonzoso. ¿Cómo podemos parecer tan débiles? Espero que Mitch pueda hacer algo. Miguel intentó no tomárselo demasiado en serio, pero ver derrota tras derrota era algo que realmente no le sentaba bien. Al ver que Paul estaba cansado, Chosen se acercó a Hondy y le preguntó: ahora que vienen las mejores peleas, ¿por qué no empezamos a cambiar de estudiantes para que todos los estudiantes de Sakura Bushido puedan pelear con los de Cobra Kai? Eso suena bien, hagámoslo. Hondy no tenía cara de quejarse de que Chosen subestimaba a sus estudiantes porque hasta ahora, era derrota tras derrota. Unos largos minutos después. Ganador, Mitch es el ganador. Paul, que tenía muchas ganas de irse porque estaba cansado, hizo una reverencia después de perder y regresó con sus compañeros de Sakura Bushido, quienes asintieron mientras los saludaba. Tienes que concentrarte más en la defensa cuando regresemos. Podrías haber ganado si no hubieras estado desesperado por ganar. Ese tipo tiene un cuerpo más robusto, era sensato pensar que se cansaría más rápido, dijo Devon mientras Paul regresaba, dejando a todos en silencio. Paul asintió en silencio, se secó el sudor y suspiró por haber perdido antes de que anunciaran los cambios. Una verdadera lástima, solo esperaba no haber decepcionado a sus compañeros. Lo hiciste bien, solo concéntrate mejor la próxima vez y aplica lo que dijo Devon, elogió Dash a Paul, quien realmente se había esforzado desde el principio. ¿Sí? Chosen dio un paso al frente y dijo: bien, las primeras peleas fueron impresionantes, pero vamos a cambiar un poco las cosas. Cada luchador de Sakura Bushido participará una vez, y tú también. Puedes pelear con alguien que ya haya peleado o puedes elegir al siguiente luchador. Hondy asintió y dijo: recuerda, solo puedes elegir luchadores que no hayan derrotado a alguien más, así que puedes elegir entre el siguiente o uno que ya haya ganado. Sí, Sensei. Con todo claro, Chosen dio un paso al frente y dijo: Oliver contra Mitch. Ya saben cómo es esto. 3 puntos para el ganador. ¿Listos? Atención, saludos, mírense, saludos. Luchar. Oliver era la última de las jóvenes promesas de Sakura Bushido. Liam, que había llegado a la final, era ahora un guerrero muy fuerte, por lo que no estaba al nivel de Oliver y Paul, pero seguían siendo los mejores entre los jóvenes que llegarían lejos. Espero verte bien. Oliver miró a Mitch acercarse y agitó la mano. Ahora. Al apagarse la voz de Mitch, Oliver entrecerró los ojos. De un solo paso, cargó ferozmente contra Mitch, quien mantenía una expresión de orgullo por haber derrotado a Paul. Mucha gente había clasificado a Oliver como un hombre común y corriente, por lo que su apariencia era bastante normal. Tenía el cabello castaño, un poco despeinado, y un par de ojos pequeños. Oliver era un tipo bajo. Cualquiera pensaría que sería fácil derrotarlo, pero en ese momento, lo entendieron. Al acercarse el ataque de Mitch, Oliver no retrocedió. Mejor aún, para asombro del público, dio un paso al frente y extendió rápidamente su mano derecha para desviar el puño de Mitch. Mientras el puño de Mitch golpeaba el aire, atacó el pecho de Mitch. Maldición, murmuró Mitch, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Miró a Oliver con una expresión algo furiosa y rápidamente levantó los puños, esperando que el combate se reanudara. Chosen, que no quería retrasar la pelea, dijo: ¿listos? A pelear. Ah. Soltando un rugido atronador, Mitch quiso intimidar a Oliver y le lanzó un puñetazo directo al pecho. Pero en ese instante, Oliver desvió ese golpe con un golpe ascendente. Justo cuando el golpe de Mitch fue desviado, la postura de Oliver cambió bruscamente durante su avance. Apretó la mano derecha y formó un puño. En cuanto se acercó, atacó para asestarle un nuevo puñetazo en el pecho. En un instante, un potente golpe impactó en el costado de Mitch, quien no pudo reaccionar a esa velocidad. Oliver no era poderoso. Simplemente era muy rápido, lo que impedía que Mitch pudiera derrotarlo. Eres muy rápido, pero ahora esperaré a que te acerques, dijo Mitch, mirando directamente a los ojos de Oliver. ¿Listos? A pelear. Gritó Chosen al ver que ambos habían tenido unos segundos para descansar y prepararse de nuevo. Mitch ahora quería mantener su postura, tomar el control de la pelea y ver qué tan bueno era Oliver en el segundo asalto.
Pero en ese momento, inesperadamente, Oliver corrió hacia él, y en un instante, inició una serie de ataques poderosos y rápidos que abrumaron su defensa. ¡Bum! 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 El problema de Mitch era que era lento. Al tener un cuerpo robusto, su velocidad no era mucha, y contra Oliver, que era extremadamente rápido, no tenía ninguna posibilidad. Mirando a su oponente, Oliver fingió un movimiento y en un giro, su codo aterrizó con fuerza en el estómago de Mitch, quien exclamó de dolor y enojo al sentir el golpe. Punto. Ganador, Oliver. Descansen un momento. Ahora vamos con los combates femeninos. Aunque Cobra Kai no tiene muchas luchadoras, ellas también tienen derecho a aprender, y qué mejor manera de aprender que enfrentándose a la campeona de All Valley, Devon Lee. Tori miró a Aisa y preguntó, ¿qué tan fuerte es Devon en el sparring? Me ganó. Es 4 veces campeona en diferentes años en All Valley. Considerando que no participó en otros torneos por problemas médicos, fácilmente podría tener los mismos títulos que Dash, pero considerando a las mujeres que hemos visto, las supera con creces gracias a sus patadas. Aisa tuvo que admitir que Devon era demasiado fuerte. Tori se emocionó, sería bueno aprender a pelear con ella y preguntó, ¿te importa si la enfrento? Aisa negó con la cabeza y dijo, no, podremos desafiarla a ella y a muchos más cuando visitemos Sakura Bushido, pero no te desanimes si te vence rápidamente. Para nada. Sentirse mal por perder contra alguien mucho mejor siempre es una lección, dijo Tori sin ninguna carga mental. Se sentía cómoda con Devon, así que sería un honor perder contra ella. Los combates continuaron, y todos observaron cómo, tras la derrota de Sakura Bushido, ningún otro estudiante volvió a luchar. Tras muchos combates aleatorios, llegó el turno de las mujeres. Aisa contra Sofía. Sofía no había olvidado su derrota contra Aisa. Al principio no se arrepentía, pero después de esa pelea, pensó en muchas cosas que podía hacer para mejorar, y cada vez estaba más molesta. Pero ahora que podía volver a luchar contra Aisa, estaba lista para seguir todos los consejos que le habían dado. Aunque me derrotaste antes, esta vez no será fácil. Prepárate bien y no me subestimes, Aisa. Dijo Sofía con una expresión muy seria. Al oír esto, Aisa se sorprendió un poco, pero asintió. Está bien, prepárate también. Normalmente no me contengo en las peleas. Chosen sonrió levemente y dijo, muy bien, chicas, 3 puntos para la ganadora. ¿Listas? Atención, inclinen la cabeza, mírense, inclinen la cabeza. Al levantar las palmas de las manos, Sofía se llenó de un aura única de voluntad y entusiasmo por comenzar la pelea. Luchar. Al apagarse el grito de Chosen, el ánimo en el dojo Cobra Kai se elevó, pues las peleas femeninas estaban a punto de comenzar. En pocos minutos, el ánimo de todos mejoró y olvidaron las devastadoras derrotas que acababan de sufrir. Al escuchar el inicio de la pelea, Aisa sonrió levemente mientras corría hacia adelante. Su enorme cuerpo rebosaba poder, y todos sabían que un solo golpe bastaría para noquear a muchos. Golpeó el suelo con fuerza y se lanzó hacia adelante a una velocidad tremenda para enfrentarse a Sofía. Ante esta asombrosa escena, Sofía endureció su expresión y tensó sus músculos. Sabía que su oponente era muy fuerte, una persona realmente formidable, y necesitaba mucha concentración para vencerla sin cometer un error fatal. Al principio, Sofía quiso atacar, pero al ver la iniciativa de Aisa, cambió sus planes. Al observar la trayectoria de los golpes, se dio cuenta de que podía esquivarlos fácilmente, y eso fue exactamente lo que hizo. ¡Bum! 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 Esquivando hábilmente los golpes, su brazo se estiró ágilmente en una oportunidad única, y Sofía, que aprovechó esta oportunidad, golpeó a Aisa en un punto vital que Chosen le había enseñado. Chosen, que vio que el brazo izquierdo de Aisa perdía la fuerza para sostenerse, gritó en voz alta. Punto. Un punto. Pero si apenas tocó a Aisa. Gritó indignado un estudiante de Cobra Kai ante el resultado. Idiota, mira el brazo izquierdo de Aisa. No puede moverlo. ¿Está roto? No por lo que vemos, pero esa chica llamada Sofía hizo algo que le dejó incapacitado el brazo. Johnny frunció el ceño. Podía ver claramente cómo Sofía atacaba un punto vital en el brazo de Aisa, dejándola sin posibilidad de mover el brazo. ¿Puedes continuar? Chosen conocía exactamente la condición de Aisa, así que le preguntó primero. Aisa agitó su brazo aún entumecido y dijo, por supuesto. Muy bien, ¿listos? Pelea. Aisa levantó uno de sus brazos y se mantuvo a la defensiva, al menos hasta que pudo mover el brazo nuevamente. Pero en ese momento, Sofía, que tenía la ventaja, no quiso perderla y avanzó rápidamente, pateando la pierna de Aisa. Auge.
Esta patada era imposible de esquivar para la actual Aisa. De hecho, no podía esquivar una patada. No tiene sentido, continúa. Pero Sofía no necesitó un recordatorio. Inmediatamente avanzó y comenzó a intercambiar golpes con Aisa, quien aún no se había recuperado. ¡Bum! 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 En un instante, el brazo de Sofía se movió ágilmente y atacó el estómago de Aisa, quien no pudo hacer nada al respecto. Auge. Ah. Punto, Sofía gana. Haciendo una reverencia a Aisa, Sofía regresó con sus compañeros de equipo. Tori miró a Aisa, que ya estaba regresando, y preguntó, ¿qué te hizo? No lo sé, pero mi mano derecha dejó de responder hasta ahora, dijo Aisa, muy confundida al respecto. Tras concluir ese impresionante combate, todos guardaron silencio, profundamente impresionados por la extraordinaria demostración de habilidad. Sin embargo, no hubo tiempo para el asombro, ya que el siguiente combate los dejó a todos aún más emocionados. Devon contra Tori. Gritó Chosen, reconociendo la prolongada duración de los cambios de habilidad y los numerosos luchadores que aún quedaban por competir. Tori subió al tatami, caminó frente a Devon y dijo con una sonrisa, no seas tan duro conmigo, campeón. Recuerda, somos amigos. Devon se rió en respuesta y dijo en tono de broma, en el tatami, las amistades no existen. Pero puedo prometer ser considerado. No estoy seguro de si debería sentirme aliviado por eso. Aunque Tori se había unido a Cobra Kai recientemente, poseía ciertas habilidades de lucha de antes, lo que la convertía en no una novata como algunos que se habían unido recientemente. Chosen sonrió levemente y dijo, muy bien, chicas, 3 puntos para la ganadora. ¿Listas? Atención, reverencia, mírense, reverencia. Después de hacer una reverencia a Tori, Devon cerró los ojos ligeramente, respiró profundamente y cuando los abrió, había una fiereza evidente en cada pequeño movimiento. Tori percibió esa intensidad. Estaba muy impresionada por el repentino cambio de actitud de Devon, pero lo comprendía. Devon era una campeona, algo que no debía subestimarse, considerando que había ganado muchas veces y se había enfrentado a innumerables oponentes. Esta pelea sin duda sería mucho para Tori, pero a ella le gustan los desafíos. Aquí voy. Listo. Tori tomó la delantera al instante, iniciando con un puñetazo al estómago de Devon. Sin embargo, justo cuando el puñetazo estaba a punto de impactar, Devon atacó. Extendió ambas palmas hacia abajo, absorbiendo el impacto, y al instante le dio una palmada en el pecho a Tori, quien solo tenía una mano para defenderse. Para sorpresa de todos, Devon había asestado un puñetazo a Tori en cuestión de segundos, mostrando su experiencia, habilidades de combate y esas peculiares técnicas de desvío de puños que solo se veían en Dash y en ella. Punto. Tori se quedó allí, incrédulo, miró al árbitro y luego a Honmi, quien asintió, aclarando las reglas del torneo. Esto significaba que no tenían que dar golpes demoledores, sino sumar puntos con golpes efectivos, que podían causar un daño considerable si se aplicaban con toda su fuerza. Chosen no se equivocó al otorgar este punto. Tras confirmar que ambos estaban bien, asintió y dijo, ¿listos? A luchar. Listo. Tori avanzó rápidamente hacia Devon con una patada directa, que esquivó fácilmente. Esta vez, Devon saltó sin detenerse, lo que le facilitó evadir las patadas. Para sorpresa de todos, Devon esquivó sin esfuerzo la impresionante patada de Tori. En cambio, Tori, que había demostrado no ser una inexperta, recibió una patada en la pierna que le hizo perder el equilibrio. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Esta escena dejó a todos atónitos. Si no fuera por la buena voluntad de Devon, esa patada podría haber terminado el combate si hubiera apuntado al cuerpo de Tori en lugar de a su pierna. Pero Devon, compasiva, no se dejó vencer por Tori. Avanzó con rapidez e intercambió algunos golpes, intentando no reprimir demasiado a su amiga, quien aún estaba en la fase de aprendizaje. Golpe. 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 Con una expresión feroz en el rostro, Devon, que estaba a punto de lanzar un puñetazo, sorprendió a Tori, quien retrocedió para esquivarlo. Sin embargo, en ese momento, Devon se giró y le lanzó una patada que impactó en el estómago de Tori. Ruido sordo. Punto. Tras presenciar esto, muchos estudiantes de Cobra Kai, que esperaban algo más impresionante de Tori tras su enfrentamiento con Miguel, se decepcionaron. Sin embargo, se enfrentaba a la actual campeona de All Valley en la división femenina. Esa patada fue impresionante. Tori se levantó del suelo, miró a Devon, pero no dijo nada. Su expresión transmitía una sensación de impotencia. Enfrentarse a alguien tan experimentado por primera vez en un torneo no era lo ideal. ¿Listos? A luchar.
Esta vez, Devon se quedó quieto, levantó las manos y después de que Tori avanzara, hizo un rápido movimiento hacia adelante. Golpe. 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 Esquivando y desviando varios ataques, Devon inclinó su cuerpo para evitar los golpes restantes de Tori, protegiendo su cabeza para que nada pudiera hacerle daño. En un instante, atacó la parte inferior del pecho de Tori. Devon gana. Tori, tocando la zona del golpe, miró a Devon con una sonrisa. Fue una pelea emocionante, y aunque perdió, sabía que había sido una experiencia de aprendizaje. Dijo, fue mucha adrenalina. Aunque no pegaste fuerte, sigue doliendo. Devon sonrió y respondió, créeme, dolerá aún más después. Al observar el resultado del partido, Dash sonrió con orgullo y murmuró, ese es mi Devon. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Esa fue una buena pelea. Cobra Kai tiene algunos grandes luchadores. Tras el duelo de Devon, la competición continuó. Los combates restantes fueron bastante vistosos, pero al enfrentarse a muchos de los mejores luchadores de Sakura Bushido, el resultado fue evidente. De hecho, la mayoría se ganaron con bastante facilidad, dejando un sabor amargo en la competición. En un momento dado, concluyeron 5 rondas más. Como se predijo, Sakura Bushido terminó con todos los luchadores de Cobra Kai, excepto 2 que aún no habían competido. A medida que todos los combates iban concluyendo, Auk, quien era el siguiente luchador en salir antes de Miguel, se sentía muy emocionado. Halcón contra Víctor, adelante. Anunció el señor Chosen tras saber quiénes eran los últimos luchadores. Que comience el duelo. Bien, chicos, 3 puntos para el ganador. ¿Listos? Atención, Bow, enfréntense, Bow. Dijo el señor Chosen mientras miraba a ambos competidores. Luchar. Mientras se miraban fijamente, la expresión de Víctor se tornó mortalmente seria al saltar hacia adelante. Una fuerza devastadora surgió de sus músculos al lanzar una patada. Justo cuando su patada estaba a punto de impactar a Auk, este la desvió, provocando un gruñido en Víctor, creyendo que podría anotar un punto con esa impresionante patada. En un instante, el combate pasó al cuerpo a cuerpo, y la abrumadora fuerza de los ataques de Víctor aumentó exponencialmente. Mientras era asaltado por una serie de ataques rápidos y poderosos, Auk frunció levemente el ceño. Alineó sus dedos bien cuidados y, como una gran lanza, atacó directamente entre los puñetazos de Víctor, intentando impactar su cuerpo. Pero en ese momento, antes de que su puño alcanzara el cuerpo de Víctor, este había lanzado una patada que terminó impactando en el costado de Auk. ¡Ah! Punto. Gritó Chosen mientras separaba a los luchadores. Auk, sujetándose el costado, frunció el ceño, se recompuso rápidamente y caminó de regreso a su lugar para que se reanudara el partido. ¿Listos? Chosen miró a ambos luchadores y dijo, pelea. Sobre el tatami, ambas figuras se entrelazaron mientras luchaban vigorosamente e intercambiaban constantemente puñetazos y patadas altas. Cada golpe era magnífico, intrincado y completamente legal. Dash, ¿quién crees que ganará? Preguntó Devon mientras observaba la pelea. Aunque es una pelea difícil, si Auk fuera menos agresivo y se concentrara más en conectar golpes que en causar daño, tendría más posibilidades. Pero no hay nada que considerar ahora mismo, dijo Dash mientras observaba el combate. En palabras simples, Víctor ganaría sin ningún problema simplemente porque era mucho mejor en combate y estaba más concentrado que Auk. Justo cuando la intensidad de la pelea aumentaba, Víctor sorprendió a Auk con una patada rápida, lo que le valió otro punto. Auk apretó los puños, consciente de que no había mucha diferencia de velocidad, pero sí una significativa diferencia de experiencia. Le faltaba mucha experiencia para enfrentarse a luchadores con amplia experiencia en combate. ¿Listos? Pelea. Chosen, tras darles un respiro a ambos luchadores, reanudó la pelea. Listo. Lleno de furia incontrolable, Auk comenzó con patadas rápidas. Víctor, que tenía a su oponente justo donde quería, sonrió levemente. Con la patada que Auk le había lanzado, maniobró con la pierna derecha y golpeó con fuerza el pecho de Auk. Se escuchó un fuerte sonido y Auk, que había sido alcanzado, cayó al suelo. No está mal para no tener más de un año de entrenamiento. ¿Puedo decir con seguridad que tienes más talento que yo? Víctor sonrió mientras le extendía la mano a Auk, quien respiraba con fatiga. Mirando a Víctor, Auk extendió su mano y dijo, te ganaré la próxima vez. Víctor asintió y dijo, estaré esperando. Muy bien, como actual campeón, es una verdadera fortuna para Miguel enfrentarse a Dash.
Este combate determinará quién es más fuerte y resolverá muchas de nuestras dudas, dijo Auk, tan emocionado que olvidó por completo su propia derrota. Dash, a lo lejos, sonrió. Realmente quería saber a qué nivel se encontraba Miguel, y ahora estaba a punto de descubrirlo. Pero justo cuando estaba a punto de avanzar, Devon lo detuvo y comenzó a atarle el pelo largo en una coleta. Sus patadas son buenas, es rápido y habilidoso, así que no lo subestimes, le susurró Devon a Dash, que parecía un niño pequeño a punto de jugar en el arenero. Dash asintió, miró a Devon y dijo, estaré bien. Tu novio aún no ha experimentado la derrota. Es bastante sorprendente, pero recuerda que la única persona que te ha vencido soy yo, sonrió Devon mientras daba un paso atrás. Vamos, Dash, muéstrale quién es el verdadero campeón. Vamos Miguel, demuéstrale quién es el actual campeón. Johnny estaba nervioso. Aunque todo había salido como esperaba, desconocía el resultado del siguiente combate porque no conocía el estilo de lucha de Dash y desconocía de qué era capaz en ese momento. Acercándose a su sensei, Johnny le preguntó, ¿quién crees que ganará? Tu estudiante aún tiene un largo camino por recorrer si quiere vencer a ese tipo. El chico de Sakura Bushido es actualmente imbatible en su categoría, dijo Créese sin dudarlo. Para él, Dash era invencible, y eso es algo que nadie a su edad podría cambiar. Johnny asintió. Dash había sido 5 veces campeón del All Valley y tenía numerosos campeonatos a su haber. Miguel tenía un rival fuerte por delante, así que tenía que esforzarse al máximo para demostrar su autoridad. Miguel, con expresión absolutamente seria, miró a Dash y luego dijo, no sabes cuánto tiempo he estado esperando esto. Me gusta la confianza en tu mirada, pero recuerda exactamente dónde estás y a quién miras. La expresión tranquila de Dash cambió tanto que parecía haberse transformado en otra persona. Su expresión, personalidad, postura y respiración cambiaron en un instante, poniendo nervioso a Miguel. El árbitro, Chosen, que los observaba a ambos, dijo, ya saben el procedimiento. 3 puntos para el ganador. ¿Listos? Atención, reverencia, miren al oponente, reverencia. Luchar. Dash no quería esperar el combate. Dio un paso adelante y lanzó un rápido ataque directo a la cara de Miguel, quien rápidamente retrocedió. ¡Pum! En un instante, un poderoso golpe fue recibido por la defensa de Miguel, y de inmediato sintió un dolor entumecedor que le hizo cambiar su expresión. Pero no fue suficiente para detenerlo. Estaba emocionado porque estaba frente a un oponente poderoso, por lo que contraatacó con una patada. Dash, manteniendo los ojos bien abiertos, se inclinó, deslizó su cuerpo y conectó la patada sujetando el cuerpo de Miguel, quien al recibir el golpe cayó al suelo. Listo. Miguel se levantó al instante, impresionado por haber sido derribado sin tiempo para reaccionar. Y justo cuando creía que estaría bien, una patada le impactó en el hombro, lanzándolo directamente al suelo. Punto. Expones demasiado tus puntos débiles. Te crees rápido, pero no sabes que hay gente incluso más rápida que tú. Dijo Dash mientras volvía a su posición y levantaba la guardia, algo que muchos nunca habían visto. Miguel sacudió los brazos y no dijo nada, no estaba acostumbrado a las artes marciales de Dash, por lo que no sabía exactamente cómo defenderse. Debo admitir que esa patada fue increíble. Aunque, quien no supo cómo reaccionar al principio, elogió la patada de Dash y luego apoyó a Miguel. Dash lleva más de 5 años entrenando y compitiendo. Además de tener más experiencia, sabe cosas que nosotros no sabemos, dijo Bert, sentado fuera del tatami. Tori, impresionada por la patada de Dash, lo comprendió un poco mejor. Sin duda, a Miguel le costará mucho enfrentarse a él. ¿Sabes cuántas veces ha perdido? Nadie lo ha vencido. Se mantiene invicto desde que empezó con las artes marciales. Aisa conocía bien las peleas de Dash, pues era una gran fan antes de empezar a entrenar. Mirándose desafiantes, ambos luchadores estaban listos para continuar el combate que recién había comenzado. ¿Listos? A luchar. En este punto, Miguel no quería pelear a la defensiva, por lo que solo podía enfrentar a Dash directamente. Pum. 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 Con una expresión serena en el rostro, Dash apretó los puños. Inmediatamente después, una serie de sonidos nítidos resonaron desde el centro de la colchoneta. Uno tras otro, se oyeron alrededor de 9 golpes consecutivos. 8 impactos que apuntaron a puntos específicos del cuerpo de Miguel. Tras presenciar esto, muchos de los que veían el combate y esperaban algo igualado se alarmaron. Nunca imaginaron que Dash tuviera este nivel de combate, aplastando cualquier intento de Miguel de acercarse. Este tipo, y pensar que ha progresado tanto. Johnny también estaba muy sorprendido por la rica experiencia de combate de Dash.
Sin embargo, poco después, una expresión de preocupación se dibujó en su rostro al ver a Miguel desesperado por hacer algo en este combate. Sí, no está mal. Creese sabía que con las habilidades actuales de Cobra Kai, no podían hacer nada, pero al menos esto les daría una buena advertencia para entrenar más seriamente. Era vergonzoso ver cómo todos los niños creían que esto era un juego, algo que habían ganado. Pero ahora que estaban probando la tierra, esperaba que se esforzaran más o que abandonaran Cobra Kai, porque estos resultados habían sido humillantes. Miguel es el chico con más potencial de todo Cobra Kai, posiblemente no inferior a ese tal Dash. Pero ambos sabemos que a Miguel le falta experiencia, sabiduría y perspicacia en combate. Eso solo se consigue con buena concentración, algo que ahora, con el tema del amor, tiene a tu alumno en peores condiciones. Una verdadera lástima, dijo Creese, mirando a Hondy, quien no dijo nada al respecto. Hondy no pudo decir mucho, pero aún así pensó, al menos probará la derrota. Ahora es mejor un partido amistoso que un torneo. ¡Pum! Aún así, justo cuando los pensamientos de Hondy se desvanecían, otro golpe claro y nítido resonó en el aire. En ese momento, todos en el dojo Cobra Kai guardaron silencio. Miguel, que estaba ofreciendo una buena pelea, estaba siendo reprimido poco a poco. La cima de las artes marciales juveniles la demostró Dash, que ni siquiera se esforzaba en esta pelea. Listo. Miguel saltó para atacar con una patada, pero esta fue esquivada por Dash, quien dejó caer su cuerpo hacia atrás y, tras tocar el suelo, inmediatamente saltó hacia adelante. Todos voltearon a ver a Dash, quien se había levantado del suelo sin esfuerzo, y en ese momento, pudieron ver la calma en su rostro. Luego miraron a Miguel y vieron la desesperación en su rostro. No te desconcentres, Miguel. Gritó Hondy mientras observaba los desesperados ataques de Miguel, que no conseguía nada en el partido. Chosen, que estaba viendo el combate, pensó. Conozco ese karate pero no podrán ganar contra Miyagi-Do. No hay ninguna posibilidad con la experiencia de Dash. Al ver a Dash de pie en una esquina del tatami, Miguel miró a su oponente con expresión seria. Lo había subestimado por completo. Creía que estaba cerca de su nivel de combate, pero ahora descubría que no era cierto. Realmente veo difícil ganar a Miguel. Le resultó desafiante derrotar a Dash en este intercambio de habilidades. Realmente sentía el karate de Dash como un muro infranqueable. Pero incluso si la victoria parecía esquiva, Miguel nunca se rendiría, especialmente contra un oponente poderoso. ¡Pum! Bajo la atenta mirada del público, con gran ímpetu, Miguel se enfrascó en un combate cuerpo a cuerpo contra Dash, quien se mantuvo firme, desviando los ataques con técnicas enseñadas por el señor An, quien le había enseñado brevemente Kung Fu. En un instante, se intercambiaron una cantidad enorme de golpes, y nadie sabía exactamente qué bando conectaba más, pero una cosa era segura. Ninguno se rendía. Dash se mantuvo tranquilo, golpeando ocasionalmente ligeramente los puntos vitales de Miguel, lo que provocó que redujera los golpes que lanzaba sin detenerse ni un segundo. ¡Pum! Pero al ver que Dash había lanzado a Miguel hacia atrás con una bofetada en el pecho, la multitud que rodeaba el combate exclamó con asombro. Quienes no habían visto las habilidades de Dash, pero conocían las de Miguel, se quedaron boquiabiertos, incapaces de creer la gran diferencia entre ellos. Miguel quiso seguir avanzando, pero al ver su expresión de dolor, Chosen lo detuvo y gritó. Regresa a tu lugar. Frente a Dash, Miguel claramente retrocedió, molesto por no poder esquivar ese golpe que claramente vio. Vamos, amigos, a divertirnos. Dash nunca subestimó a Miguel ni por un instante, pero sabía perfectamente que su nivel era muy superior al de su oponente. Podría ser un verdadero talento, pero aún le quedaba mucho camino por recorrer si quería enfrentarse a él. Miguel no entendía muchos aspectos importantes de una pelea. Su mente estaba en ebullición y sus pensamientos no estaban en el presente. Por lo tanto, Dash, que estaba interesado en el encuentro, perdió las ganas de seguir probando a Miguel. ¿Listos? Chosen miró a ambos luchadores y, sabiendo que podían continuar, gritó. Pelea. Vamos, Miguel. Tú puedes hacerlo. Devon miró a los emocionados chicos de Cobra Kai, pero no dijo nada. El nivel de las peleas de karate no se podía comparar con el de las de Kung Fu, donde la intensidad era mucho mayor debido a la diversidad de golpes que se podían ejecutar. El resultado está decidido. Fue una buena pelea, dijo Devon, sonriendo levemente al ver a Dash disfrutando. Podía entender que ambos fueran amigos, pero en ese momento, Miguel estaba pasando por muchos problemas de adolescencia. Era normal y absurdo a la vez, pero comprendía que no todos tenían la misma madurez que una persona razonable. Víctor, a un lado, susurró. Muchos no lo saben, pero Dash sigue siendo el verdadero guerrero dragón.
¿Sí? Gritó Miguel mientras atacaba a Dash con una patada rápida. Golpe. 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 Cada ataque acercaba a Miguel a obligar a Dash a luchar con todas sus fuerzas, pero al final había un paso gigantesco que no podía superar. Al instante siguiente, ambos se lanzaron prácticamente a la vez, con movimientos vigorosos y una fuerza formidable. La fuerza empleada fue suficiente para derrotar a cualquiera en las cercanías, pero no a alguien como ellos. ¿Sí? Miguel avanzó con fuerza, pero por muy imponente que fuera, no entendía por qué no podía derrotar a Dash. Con fuerza suficiente para derrotar a cualquiera, dos puños, uno izquierdo y otro derecho, buscaban golpear la cabeza de Dash, quien esquivaba con calma todos los ataques. Al actuar, ambos mostraron una coordinación casi perfecta. Esta ofensiva, que se acercaba desde todas las direcciones, era difícil de predecir para la defensa. Dash estaba concentrado, observando cómo Miguel atacaba, con la emoción a flor de piel mientras, con cada ataque, Miguel superaba sus expectativas. Su mano derecha firmaba un movimiento mientras la izquierda lo completaba para defenderse de los golpes que se acercaban. Golpe. Golpe. Cuando su puño y palma chocaron contra la defensa y el cuerpo de Miguel, se escuchó un fuerte ruido, pero esta vez Dash pudo ver que su oponente no retrocedió. Bien, Dash retrocedió un paso e inmediatamente lanzó una poderosa patada que golpeó la pierna de Miguel, pero él no retrocedió y en su lugar contraatacó. ¿Sí? Ruido sordo. Desde el intercambio anterior, Miguel sabía que Dash era muy fuerte, por lo que daría todo lo que tenía en este momento, y retirarse no estaba en sus planes. Las artes marciales de Miguel eran buenas, pero le faltaba intuición de batalla, por lo que Dash sabía perfectamente que iba a abrir su oponente a continuación y lo aprovechó para dejarlo en claro. Cuando un puño se acercó a Dash cada vez más rápido, con este feroz movimiento que buscaba terminar la pelea en este asalto, Dash se emocionó aún más. Sin embargo, su estado se volvió más alerta y su postura defensiva cambió instantáneamente a ofensiva. Golpe. 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 Sin darle tiempo a Miguel a reaccionar, sus golpes que iban dirigidos hacia la misma dirección se volvían más feroces a cada momento que pasaba. En tan solo 10 intercambios de golpes, la ofensiva de Dash terminó por abrumar la defensa de Miguel, quien estaba muy desesperado por formar una defensa y por momentos parecía que estaba a punto de rendirse. Ante la mirada atónita de la multitud, con una velocidad tremendamente explosiva, el puño de Dash impactó el estómago de Miguel, quien previamente había desviado ambos brazos con un movimiento defensivo. En un instante, su puñetazo impactó. Una fuerza tremendamente no letal impactó el estómago de Miguel, haciéndolo caer de rodillas por falta de aire, y finalmente, no pudo seguir luchando. Al ver a Dash, quien había derribado a Miguel de un puñetazo, el público circundante comenzó a aplaudir, algo decepcionado por el resultado. Quienes conocían a Dash de antes se sorprendieron mucho de su dureza en las peleas. Otros lo veían como alguien a quien vencer. Chosen estaba igualmente sorprendido por la fuerza que Dash había demostrado. Al poco rato, finalmente abrió la boca y anunció los resultados. Dash Sale es el ganador. Los miembros de Sakura Bushido estallaron en aplausos y vítores mientras felicitaban a los dos que habían luchado admirablemente. Dash caminó hacia Miguel y le dijo: por eso te dije que te alejaras de las mujeres, te tienen completamente arruinado, amigo. Sí, Miguel aceptó la mano de Dash, sorprendido de que entendiera perfectamente lo que estaba pensando. Fue una buena pelea, hablamos cuando te calmes, dijo Dash mientras dejaba que Miguel se recompusiera. No todos eran como él. Muchos, aún con la adrenalina en el cuerpo, eran violentos, pero eso es normal y algo que nadie debería tener en cuenta. Mirando la espalda de Dash, Miguel apretó los puños porque ahora sabía que si Dash hubiera participado en el torneo All Valley, no podría haber ganado. ¿Soy un falso campeón?, pensó Miguel mientras regresaba con sus compañeros. Muy bien, descansen, muchachos, dijo Chosen mientras se alejaba del tatami para felicitar a sus estudiantes. Honmi estaba a punto de decir algo, pero en ese momento sonó el teléfono fijo y tuvo que correr a la oficina para contestar. Si no es importante, vuelve a llamar más tarde. Honmi no tenía tiempo para llamar, pero después de saber quién llamaba, se quedó en silencio y dijo: dime, ¿cómo está? Claro que puedo ir. Viajaré enseguida, así que llegaré lo antes posible, dijo Honmi antes de colgar. Resultó que su amigo estaba gravemente enfermo, así que era necesario visitarlo porque nadie sabía cuánto tiempo más sobreviviría. Al salir, se acercó al Sensei Chosen y le preguntó: ¿podemos hablar en privado, Sensei Chosen? ¿Pasa algo importante, Sensei Lawrence?, preguntó Chosen cuando lo llamaron para hablar en privado.
Honmi no sabía cómo decirlo, pero tras enterarse de que su amigo cercano estaba gravemente enfermo y era necesario visitarlo urgentemente, no tuvo más remedio que ir cuanto antes. Por lo tanto, no pudo continuar con el intercambio de habilidades en Sakura Bushido Dojo, y eso fue realmente lamentable. Tengo algunos asuntos importantes que debo atender de inmediato. Son de máxima urgencia, por lo que no estaré disponible durante unos días, dijo Lawrence, mirando a Chosen, quien había tomado asiento. Comprendiendo lo que Honmi quería transmitir, Chosen, que percibía la preocupación en su rostro, asintió sin decir palabra. Miró al frente y dijo: los niños están entusiasmados por saber sobre Sakura Bushido, y como no estarás aquí para guiarlos, ¿por qué no los dejas quedarse en Sakura Bushido con su sensei para que puedan interactuar más entre ellos? Eso es, Honmi pensó que era mucho pedir, considerando que los estudiantes de Cobra Kai no eran estudiantes de Sakura Bushido. Chosen tranquilizó a Honmi y le dijo: por supuesto, el sensei cree se puede acompañarlos y aprender más sobre nosotros. Sería beneficioso tener estudiantes de otros dojos con nosotros, y no les cobraremos. Hablaré con Krese. Te daré una respuesta en unos minutos, dijo Honmi, aún sin saber qué hacer. Es tu decisión, claro. Elige lo que creas más conveniente, dijo Chosen, levantándose. Tras hacer una ligera reverencia, salió de la habitación, dejando a Honmi solo, absorto en sus pensamientos. Al terminar las clases, Honmi se paró frente a todos y dijo: estoy orgulloso de todos ustedes. Hemos intercambiado buenas enseñanzas. En teoría, deberíamos tener clases en Sakura Bushido, pero tuve un problema, así que Sakura Bushido les abrirá las puertas. Aprovechen las enseñanzas de ese lugar. Aisa, que estaba entre la multitud, preguntó: ¿eso significa que estaremos en Sakura Bushido hasta que regreses? Kree se negó con la cabeza y dijo: los visitaremos, pero también lucharán con ellos y aprenderán de ellos. Aún les queda un largo camino por recorrer si quieren ser verdaderos luchadores, así que los llevaré allí y todos aprenderemos unos de otros. En resumen, Sakura Bushido tendría las puertas abiertas para Cobra Kai, quienes irían allí a entrenar y aprender. Esto ocurrió mientras Honmi salía urgentemente a visitar a su amigo, quien debía estar en estado crítico. ¿Eso es bueno o malo? A Aok le pareció increíble. Honmi, que quería irse inmediatamente, dijo: bueno, buen trabajo, regresa sano y salvo a casa. Sí, sensei. Al ver que todos estaban recogiendo sus pertenencias, Chosen también regresó a la salida después de despedirse. Chicos, escuchen. Dash, que se había puesto su ropa habitual, los miró a todos y gritó: reservé un restaurante para que podamos ir a comer. Les invito a todos, así que vengan. ¡Guau! Hubo decenas de exclamaciones, y todos se emocionaron al escuchar las palabras de Dash, quien los había invitado a cenar. No era común que tuvieran este tipo de reunión, ya que muchos preferían gastar su dinero en otras cosas. Así que, tras enterarse de que estaban invitados, todos se dirigieron al lugar de la reunión. ¿Nos vamos ya?, preguntó Dash, mirando a Devon, que había regresado. Devon asintió, miró el coche de Dash, que estaba aparcado fuera del dojo, y sonrió levemente. Luego preguntó: ¿cómo es que de repente veo tu coche fuera del dojo? Dash sonrió levemente y dijo arrogantemente: soy un mago. Solo le pedí a un chico de Sakura Bushido que me hiciera un favor y me lo trajera, y a cambio, lo invité a cenar esta noche. Entonces vámonos. Tori, que estaba viendo a los chicos de Sakura Bushido salir del dojo, se acercó a Devon y le dijo: no podré ir. Tengo que ir a trabajar. Devon entendió la situación financiera de Tori, así que simplemente asintió y dijo: vamos, podemos dejarte en el trabajo. Tori sonrió, pero al final se negó. No es necesario. No quiero molestarte. Dash, que había salido, hizo un gesto con la mano desde el auto y dijo: no es molestia. Ven, te llevamos. Devon continuó sonriendo y dijo: vámonos, puede que lleguemos tarde. Dicho esto, Dash y Devon se llevaron a Tori a regañadientes, pero no tuvieron ningún problema. Como el coche en el que viajaban era el mismo que el de Dash, tuvieron que mover el asiento para acomodar a una persona más, lo cual fue un pequeño inconveniente, así que Dash planeaba comprar un coche nuevo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.